Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Escuela de Entrenadores y vamos a dar comienzo a nuestro curso del día de hoy. Vamos a hablar un poquito de actividad física y de los niños o actividad física a temprana edad, como tal, un poquito del fitness cuando todavía no se consume la madurez, cuando todavía no está la madurez biológica al 100%. ¿Qué podríamos hacer? Sobre todo si están los chicos de vacaciones, por ejemplo, y están ahora en casa, pues qué es lo que podríamos hacer también para seguir proveyendo la actividad física, algunas pautas para poder avanzar un poquito en esta práctica. ¿Cuál es entonces parte del objetivo que vamos a cubrir hoy general? Pues conocer algunos de los elementos para poder dar actividad física a los chicos. Y por otro lado también el poder preparar algunas sesiones de actividad física, ya sea bajo techo o cuando tengamos oportunidad al aire libre, pues también poder realizar estas actividades. Muy bien, entonces vamos a dar comienzo a nuestra clase del día de hoy. Soy Alfonso Israel y te voy a acompañar hoy en esta transmisión. Vamos entonces a revisar rápidamente las pautas para la forma física. Bueno, vamos a ver que tienen distintas necesidades a las personas que ya son adultas y van a trabajar principalmente en rachas esporádicas de actividad, sobre todo cuando son preadolescentes. Es cuando vamos a procurar que tengan pequeñas rachas de actividad y que no sea tal cual como una sesión que tenga que ser de una hora, de hora y media o que tengan que cubrir diferentes ejercicios. Aquí vamos a permitir que sea un poquito más libre este trabajo de la actividad física. Regularmente están en su frecuencia cardíaca ideal los chiquitos y obviamente hay que permitirles los descansos. Inmediatamente los chicos van a decir tanto verbalmente como con el aspecto corporal si ya están fatigados, si ya no quieren hacer actividad física, sin considerarla como entrenamiento, ya que en este caso los chicos como tal pues no tienen entrenamiento, tienen actividad física propiamente. Vamos entonces a ir procurando por allí, de acuerdo a la NSCA, actividades de alrededor de 30 minutos, que tengan rachas de 30 minutos de actividad, por ejemplo, y vamos a ir intercalando estaciones de trabajo con estaciones de descanso. Aquí nos va increíble el trabajo en circuitos para los chicos, sobre todo para que no se aburran de una misma actividad, no hay una madurez biológica total y por otro lado tampoco hay una conciencia del entrenamiento por algún fin en específico, como lo podría ser tal vez en el caso adulto de estética corporal, de mejorar la fuerza, la resistencia, etcétera. Y estamos hablando en este caso de chicos de población general. Ya si por allí tenemos algunos chiquitines que estén practicando ya algún deporte un poco más formal, bueno, ahí ya tenemos otros objetivos, otras motivaciones para poder mantenernos en la actividad física, pero nos pueden ayudar también estas pautas, sobre todo para no saturarlos de la actividad física y que al final del día, del mes, de cierto periodo, ya ni siquiera quieran acercarse a ese deporte, a esa actividad o a ese gimnasio. Entonces hay que tener por ahí en cuenta las rachas de descanso, los periodos de entrenamiento y los periodos que vamos a permitir que no tengan como tal este entrenamiento o esta actividad física más enfocada. Vamos entonces a ver una intensidad variable, es decir, que podamos tener cambios en la intensidad y poco a poco, de forma paulatina, ir incrementando la dificultad. Y por otro lado, si somos entrenadores, por ejemplo, o activadores físicos de este tipo de poblaciones, pues vamos a tener que integrarlo con su actividad diaria. Es decir, que vamos a tener que hacer una pequeña entrevista a los padres y también una pequeña entrevista a los chicos para saber qué más hacen en el día a día, saber si dentro de sus actividades escolares tienen más actividad física o no, y entonces poder ahora sí intercalar para no saturarlos de actividad física, para no limitar parte de lo que estén consumiendo como parte de sus sustratos para mantener la energía. Recordemos también que si tienen hambre, nos van a decir que tienen hambre por indicación obviamente de su cuerpo. Entonces lo que tenemos que cuidar mucho ahí es intercalar perfectamente la actividad física programada como entrenamiento, entre comillas, con su día a día, para que no tengamos ningún problema o ningún inconveniente para ellos.
Muy bien, vamos a revisar también qué pasa al comienzo del entrenamiento, cuando lo estamos haciendo antes de la maduración somática, es decir, previo a los 18 años. Y recordemos también que no el hecho de ya considerarnos adultos a los 18 años quiere decir que también nuestro cuerpo ya lo está. Seguimos todavía en un proceso de crecimiento y varía entre niños y niñas, parte de este desarrollo. Recuerden que las chicas maduran un poco más rápido, entonces vamos a considerar que igual y parte del crecimiento de diferentes áreas de desarrollo pueden culminar hasta los 25 años más o menos y después tener una especie de estancamiento. Entonces, aquí lo que vamos a considerar son otros factores también para poder segmentar las poblaciones con las que vamos a trabajar con los chiquitines. Actualmente vamos entonces a agrupar a los niños y adolescentes de acuerdo a su madurez biológica y de acuerdo a su competencia motriz. Sí es conveniente no tener a todas las edades juntas porque tienen diferentes necesidades y porque obviamente tal vez un chico de 12 años, de 14 años, no va a tener la misma capacidad, por ejemplo, que un chiquito de 4 años, de 6 años, por ejemplo, y entonces se puede aburrir el de 14 con las actividades que está trabajando el de 6 y tampoco es conveniente tener mezcladas a todas las edades. Pero adicional a eso, de separarlos tal vez en pares de edades, por ejemplo, los de 6 con 7, los de 8 con 9, los de 10 con 11 tal vez y los de 12 con 13 y a partir de los 14 años tal vez ya empezarlos a integrar en algunas actividades de gimnasio. Bueno, adicional a poderlos separar de esta manera, vamos a revisar la experiencia que tienen en la actividad física, su competencia motriz, qué tanta coordinación tienen, qué tanta movilidad tienen de acuerdo a su edad, obviamente. Y también otros indicadores como la dentición, saber si ya tuvieron su primer muda dental o todavía no, por ejemplo, la parte sexual, la escala de Tanner en la que nos tendremos que acercar a los padres para poder preguntar si ya hay vellos, si hay una diferenciación sexual, por ejemplo, en el caso del desarrollo del busto, por ejemplo. Entonces, acérquense un poquito a estudiar la escala de Tanner y acérquense a los padres o tutores para poder tener este dato ya más real de los chiquitos que tengan a cargo. Y obviamente vamos a también revisar la maduración por la parte de su forma del cuerpo, que ya estén diferenciados entre niños y niñas, que ya se empiecen a perfilar tal vez algunas divisiones musculares y obviamente la maduración de su esqueleto, que no esté en desarrollo para poder ahora sí asignar una actividad física un poco más vigorosa para evitar daño en las láminas epifisiarias. Por allí tenemos varios estudios que nos dicen que sí hay un daño en las láminas epifisiarias cuando se hace entrenamiento tal vez de fuerza demasiado intenso y por otro lado hay quien dice que no porque hay pocos casos tal vez de daño en las muñecas o en algunas epífisis de los huesitos. Pero ¿qué es lo más importante en este caso? Una, que se la pasen bien en el entrenamiento, que no sea como tal entrenamiento, es una actividad más lúdica, más divertida, más recreativa y por otro lado, el trabajo que van a realizar debe ser una carga adecuada. Por eso vamos a preferir en este caso las autocargas cuando no contamos tal vez con equipo específicamente para el trabajo de actividad física de los niños. Entonces hay que primero ubicar bien a nuestros pequeños entrenos en el área en la que les corresponda de acuerdo a su madurez somática, a su madurez biológica y a la experiencia que tengan con respecto al movimiento. Por el caso de los medios de entrenamiento, el tipo y el orden, pues vamos a buscar diferentes medios de entrenamiento para que tengamos un mejor resultado y sobre todo para mantenerlos también interesados y motivados en saber qué accesorio viene ahora para poder jugar en la actividad física. Vamos a hacer este ajuste progresivo, es decir, vamos a empezar con los accesorios estables, los más sencillos, y después nos iremos para los inestables o más complejos. Vamos a buscar motivar todo el tiempo y prevenir el aburrimiento, que no se aburran de la actividad, que no se cansen a nivel mental y digan ya no quiero esta actividad. Entonces vamos a hacer una selección de estos medios de acuerdo a la competencia técnica y al objetivo que buscamos a través de estos accesorios para las actividades físicas y vamos a cubrir también las medidas antropométricas y la disponibilidad. Una, que tengamos el equipo y dos, que realmente lo puedan utilizar los chiquitines. No utilizar equipo de adultos para los niños, porque obviamente ni las manos les van a dar para poder sujetar el accesorio o el peso tal vez o incluso las dimensiones en el caso de la longitud de las piernas. Por eso es importante checar la antropometría de los chiquitos y la disponibilidad que tenemos de equipo.
vamos a hacer un compendio integral de los accesorios para poder cubrir el entrenamiento integral y obviamente buscar el balance muscular. No vamos a segmentar sus músculos y decirle hoy te toca pecho y te toca espalda. Siempre vamos a buscar un trabajo un poco más global, que se mueva todo su cuerpo, porque vamos por activación física. Vamos buscando también el ir dando capacidad biológica, por ejemplo, a la capacidad motriz y obviamente a que se empiecen a generar todas esas redes neurales que le van a dar esa disponibilidad para recibir los estímulos, para adaptarlos y obviamente funcionar de mejor manera. Vamos por esa línea como una estimulación temprana también a través de el entrenamiento que puede ir enfocado a la fuerza y a la resistencia sin ningún problema. Vamos a tener principal atención a la estabilización de los músculos lumboabdominales, o sea, vamos a trabajar muy arduamente el core, por ejemplo, para poder generarles también el balance y una mejor capacidad motriz conforme avance su entrenamiento. Vamos entonces a dar un orden y primero vamos a incluir, o como recomendación vamos a incluir los ejercicios, los accesorios de mayor demanda y complejidad que mueven grandes masas musculares centrales, por ejemplo, todo el tronco junto con las extremidades. Y posteriormente vamos a continuar con los ejercicios más pequeños o los accesorios que busquen activar músculos más pequeñitos y que demandan obviamente menos recursos del cuerpo de nuestros entrenos. Toda esta selección y este orden va a ir en función de los objetivos y obviamente vamos a ir por un aprendizaje. Vamos a buscar por allí que aprendan a manipular los accesorios, que aprendan a utilizar su cuerpo también de otra manera y obviamente poner tareas, por ejemplo, para que tengan una autoevaluación también y saber si se sienten cómodos ejecutando ese movimiento o qué tienen que adaptar en su cuerpo para poderlo hacer de forma más eficiente y más cómodos. Entonces todo esto va obviamente enfocado a no fatigarlos al principio, sobre todo porque queremos este aprendizaje motor, más que un entrenamiento formal enfocado a la fuerza y la resistencia, como lo dijimos al principio, lo que queremos es un aprendizaje motor. Entonces vamos a ir avanzando por esa línea. ¿Qué más debemos de considerar? Pues iniciar obviamente con un calentamiento dinámico apropiado a la edad de nuestros entrenos de 5 a 10 minutos con actividades aeróbicas y también algo de movilidad para proteger sus articulaciones. Vamos a dar prioridad sobre los ejercicios multiarticulares, es decir, vamos a buscar que muevan todo su cuerpo. Aquí nos conviene, sobre todo cuando están más pequeñines, también jugar con algo de movimientos animales, imitar algunos animales como tenemos el caso de los osos, de las panteras, de los gusanitos, algún otro elemento que le ayude a primero hacer suyo el movimiento, después intentarlo con su cuerpo y obviamente va a mover toda su musculatura para que busquemos ahora sí la activación de que cambien su centro de gravedad, que hagan cuadrupedias, que hagan bipedestación, que rueden sobre su propio cuerpo, tal vez que repten o se arrastren, es decir, todas las posibilidades que tiene su cuerpo para desplazarse y cambiar de un lado a otro, buscando más coordinación y equilibrio poco a poco. Vamos a considerar también esto como un medio de prevención de lesiones por sobrecarga. Vamos a estar preparando su cuerpo ante los estímulos deportivos y por otro lado, vamos a cuidar también que la carga no les genere ningún daño. Por eso estamos propiamente solamente incluyendo su cuerpo y algunos accesorios, ya sea diseñados específicamente para ellos o de baja carga o de baja tensión, para no sobrecargarlos. Vamos a evitar o minimizar los ejercicios altamente compresivos o de cizalla, sobre todo de la espina, para no correr riesgos de alguna lesión y no nada más en la espina, sino vamos a tratar de cuidar todas las articulaciones evitando la compresión por parte del peso, por ejemplo, o de algunos ejercicios. Vamos a enseñar siempre la técnica apropiada, sobre todo hay que cuidar el entorno en donde se va a desarrollar la actividad física, también dependiendo la edad, por el tema de las esquinas, de tal vez alguna superficie dura o con aristas, incluso los contactos de corriente, para evitar que tengamos algún accidente o alguna lesión que no está contemplada ni siquiera en el entrenamiento, sino es por el entorno. Entonces vamos a buscar espacios apropiados para que se puedan activar. Y en el caso de estar en casa, pues vamos a tratar de darles el espacio que requieren
para los movimientos y procurar movimientos que estén adaptados al espacio si es pequeño, si está limitado. Vamos entonces a cuidar también la ergonomía y el nivel del entreno. Ya vimos lo de la capacidad somática, la maduración biológica, pero también vamos a buscar que los accesorios que ocupemos les sean cómodos, sean adecuados a su antropometría y generar una progresión gradual pero suficiente. Sí debemos estimular, pero no debemos sobrecargar como tal y hay que buscar esta variación para mantenerlos motivados, evitar el aburrimiento y sobre todo que completen su periodo de entrenamiento o su sesión de entrenamiento sin ningún problema. Muy bien, vamos entonces avanzando un poco más en nuestra presentación y ¿qué es lo que vamos a tener a continuación? Bueno, vamos a revisar entonces ahora qué pasa con las etapas. Vamos rápidamente a detallar un poquitito cómo funciona cada una. De los 6, 7 años a los 8 años vamos a buscar los pilares del movimiento: empuje, tracción, rotación, cambio de centro de gravedad y obviamente desplazamiento o locomoción. Y conforme nos vamos acercando a los 13 años, vamos a ir dejando tal vez la parte lúdica y el peso corporal por hacer un incremento o un ajuste también en el resto de los accesorios. Entre los 14 y los 16 años, por ejemplo, ya podemos tener un pequeño aumento de la fuerza porque ya va a haber un poco más de masa muscular y mejor coordinación, atendiendo las diferencias de sexo, por ejemplo, y vamos a cuidar el entrenamiento en intervalos para ir graduando o escalando las cargas que vamos a tener. Cuando ya están un poquito más grandes y ya pasan la adolescencia entre 17, 19 e incluso hasta los 20 años, pues ya podríamos incluirlos en el levantamiento de pesas. Algunas personas, algunos estudios, algunos entrenadores consideran desde tal vez los 14 años poder incluirlos en algún trabajo de gimnasio, pero obviamente cuidando al máximo las cargas y también buscando que sea un trabajo multiarticular de grandes masas musculares sin fatiga, sin compresión y sin movimientos de cizalla para las articulaciones. Por ahí entonces estamos viendo un poco de este acomodo y este trabajo para nuestros entrenos pequeñitos. Muy bien, vamos entonces ahora a revisar un modelo de salud y de acondicionamiento físico que nos propone el código CLPAM, que también viene incluido o lo promueve parte de la NSCA y del Colegio Americano de Ciencias del Deporte. Vamos entonces a revisar qué es lo que pasa con las pautas que nos recomiendan en este caso. Bueno, este plan va a ser obviamente para aumentar la densidad mineral ósea, para que se vayan fortificando los huesos de nuestros entrenos, para mejorar la composición corporal, sobre todo si nuestros mini entrenos tienen tal vez obesidad infantil, por ejemplo. Vamos entonces a mejorar la forma física cardiovascular, a ir fortaleciendo el corazón y el sistema respiratorio de nuestros chiquitines y también desarrollar destrezas motoras, es decir, que vayan recibiendo todos los estímulos y poder ahora sí activar todo su cuerpo sin ningún problema cuando decidan emprender la práctica de algún deporte, por ejemplo, o algo un poco más ambicioso en cuestión de actividades motoras o de ejercicio como tal. Y obviamente nos va a ayudar a disminuir los niveles de lípidos en sangre, a utilizar propiamente parte de los sustratos para darles energía durante esta actividad. Y vamos también a cuidar que no haya lesiones y nos ayuda cuando hay diabetes infantil, por ejemplo, obesidad infantil, para ayudar a contrarrestar un poco estos padecimientos. Entonces aquí tenemos estas pautas. Tenemos primero el modelo de salud y después el de funcionamiento óptimo que les comentaba de la NSCA. Y entonces tenemos por allí las variables o los principios de entrenamiento a considerar. En un primer punto tenemos frecuencia. Vamos a recomendar que diario tengan actividad física y sesiones frecuentes de actividad de más de 3 al día, porque acuérdense que trabajan por rachas o que entrenan de cierta forma por rachas de actividad física. Entonces vamos a procurar más de 3 al día para que se dé todo este gasto calórico, esta estimulación, etc. En el caso de la intensidad, vamos a buscar que sea moderada y lo podemos alternar en actividad y reposo según la necesidad o también mezclarla con la actividad en la vida diaria. Y en el tiempo vamos a buscar
que sea la actividad necesaria para consumir de 3 a 4 kilocalorías por kilogramo de peso de nuestros entrenos por día, lo que más o menos incluye tal vez en 30 minutos de juego activo o de intensidad moderada y puede dividirse en las 3 sesiones que mencionamos al principio. Después tenemos el modelo de funcionamiento óptimo. Ya esto va un poquito más ambicioso que solo la parte saludable o solo la parte de actividad física. En la frecuencia vamos a recomendarla también diario, sesiones frecuentes de actividad, más de 3 al día, por ejemplo, y podríamos también incluir la intensidad ahora moderada a vigorosa, alternarla con la actividad diaria y también con el descanso, porque ya vamos por algo un poquito más ambicioso de actividad física en el caso de la intensidad. Y después, en el caso del tiempo, vamos a ver lo necesario para consumir entre 6 a 8 kilocalorías por día. Esto incluye tal vez 60 minutos de juego activo o intensidad moderada y puede dividirse en 3 sesiones. En este caso vamos a tener actividad física acumulativa, por ejemplo, para poder lograr este gasto que queremos por un lado calórico y por otro lado lo que más nos importa es la ejecución, la destreza motriz, esa adaptación que tenga neuromotora para resolver cada uno de los problemas o de lo que queramos lograr en esta actividad física. Muy bien, vamos entonces ahora a concluir diciendo que es importante tener actividad física a temprana edad. Es de suma importancia tener la actividad física a temprana edad. Por aquí tenemos algunos comentarios. Recuerden que se queda todo grabado. Entonces pueden consultar la información más adelante. Ok, entonces es importante conocer que debemos de tener estimulación temprana en los chiquitines también y actividad de fuerza, ¿por qué no? Simplemente hay que enfocarla a las autocargas y obviamente a los estímulos y a la destreza que van a ir generando con esta actividad. Entonces va a ser conveniente que se programen estas rachas de actividad física, estos programas de circuitos buscando la variabilidad de los accesorios y también las integraciones de estas actividades físicas con los demás elementos o las demás actividades que tengan estos chiquitos día a día. Entonces vamos a procurar que incluso estando bajo techo tengan esta actividad física para que no tengamos por allí ningún detallito de falta de estimulación por un lado y por otro lado también no tener el gasto calórico adecuado, ayudarnos a controlar parte de la ingesta de alimentos, etc. Recuerden entonces que toda esta información la pueden consultar directamente en edenmx.com.mx, la pueden consultar también suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y también siguiéndonos en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook. Y ahí también va a estar parte de esta información para que puedan consultarla en el caso que requieran por allí más datos. Muy bien, entonces con eso vamos a terminar nuestra sesión del día de hoy y nos vemos en la siguiente transmisión. Soy Alfonso Israel aquí en Escuela de Entrenadores en los cursos online sin costo para ti. Nos vemos en la siguiente. Bye bye.